Saludos a todos, bienvenidos a este curso de diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. Gracias a la cortesía de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de los tiempos de evacuación y para recordarlo en la clase anterior estuvimos analizando el caso de los tiempos de evacuación usando el método hidráulico, la SFPE y el método de Pols. Y con estos métodos, esta edificación nos había dado tiempos de evacuación de alrededor de 16 a 14 minutos. ¿Sí? En el caso más crítico, la escalera 2, 1000 personas atendidas, 16 minutos, y la escalera 11, 14 minutos. Hasta ahora no hemos estado viendo los gráficos, ni los planos, ni la ubicación. Estamos un poquito de manera teórica, de manera conceptual, analizando este tema de la evacuación. Pero en las próximas clases vamos a comenzar a ver ya la parte gráfica para que ustedes puedan tal vez regresar a escuchar estas lecciones y puedan comparar. Porque lógicamente acá les muestro las escaleras, pero geométricamente y geográficamente gráficamente no saben qué escaleras son, dónde están, cómo trabajan y todo esto. Eso lo estoy dejando para después. Bien, eh, hoy día vamos a hablar de las limitaciones del cálculo del tiempo de evacuación con los métodos algebraicos. Entonces, entre las limitaciones principales que tiene este método de cálculo, el primero de ellos y el más importante, bueno, no el más importante, pero uno de los más importantes, es que hemos asumido que el promedio ponderado del número de ocupantes entre el número de salidas define la salida que utilizan los ocupantes. Esto quiere decir que al ser un promedio perfecto, se aplica de manera tal que el número de ocupantes que ocupa un piso escogen las escaleras únicamente de manera algebraica, basados en que el número total de ocupantes se divide proporcionalmente al número de salidas. Es un método muy simplificado. Es decir, si yo tengo 1000 ocupantes en una edificación con 3 salidas, no puedo asumir así de fácil que 333 de ellos van a escoger una salida en específico. ¿Sí? Entonces este supuesto también tiene otras limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no toma en cuenta la distancia de viaje del evacuante y cómo éste influye en sus decisiones. No toma en cuenta la mayor tendencia que tienen los ocupantes a siempre escoger o tratar de escoger la salida por la que entraron, o escoger como salida la puerta por la que entraron. Y es porque es la puerta o salida por la cual se sienten más seguros, ¿no? Entonces, si ellos pueden estar más cerca a una salida que les correspondería por distancia, que esté debidamente señalizada, pero como no la conocen, la desconocen, pueden tener el miedo de que esa salida no sea segura, o que esté bloqueada, o que esté con un candado, con llave. Entonces, normalmente uno confía en lo que ya sabe que está con 100% de seguridad activo, ¿no? Que es la entrada. Ahora, ese modelo tampoco toma en cuenta el punto de origen del fuego o la propagación del fuego que podría haber afectado una de las salidas o podría afectar la decisión de los ocupantes en función del humo, de los gases tóxicos, de la visibilidad, etc. Tampoco toman en cuenta esas variables que hemos visto en las clases anteriores. Es decir, el ocupante únicamente está siendo tratado de manera hidráulica, sin tomar en consideración aspectos relacionados con el problema del fuego. Otra cuestión que no se toma en cuenta es la posibilidad de tener, por efectos del fuego,
salidas bloqueadas. Es decir, en ese modelo todas las salidas están activas, no se han bloqueado. Tampoco se toma en cuenta qué interacción tienen los demás ocupantes entre ellos mismos. Es decir, por ejemplo, mi interacción para evacuar de un lugar va a depender también de la interacción de los demás. Si todos los demás ocupantes usan la misma salida, por ejemplo, la entrada, se van a formar largas colas y congestiones en esa salida. Entonces, muchos ocupantes pueden tomar un cambio de decisión sobre la salida a tomar. El comportamiento humano también es variable. Hay personas que prefieren esperar para salir por donde confían que van a salir y otras que son más arriesgadas o más em, eh, ¿cómo es la palabra? Se me ha ido. O son personas que, digamos, más temerarias y podrían tomar decisión de darse la vuelta, ¿no? Y buscar la salida alterna, ¿no? Es así como cuando los que les gusta manejar y irse por la ruta segura y aquellos que les gusta tomar atajos, ¿no? Con el temor a que en el atajo encuentren una calle sin salida o encuentren bloqueado o que se equivocaron y tienen que volver a regresar porque tomaron mala ruta, ¿no? Entonces esas personas temerarias podrían tomar decisiones como, por ejemplo, no esperar para salir por una salida que tiene mucha demanda, sino irse a otra salida y cambiar de posición. Vamos a ver cómo cuando veamos los modelos de evacuación computacionales, cómo hay personas que en una aparente salida de 45 metros de distancia pueden terminar recorriendo 500, simplemente porque cambiaron de decisión. Se fueron a la salida, encontraron bloqueada, regresaron, fueron a la otra, no les gustó tampoco porque estaba bloqueada y terminaron caminando una tercera, cuarta o quinta salida y en ese proceso caminaron mucho. Entonces el software de evacuación calcula, por ejemplo, cuál es la distancia de recorrido de todos los evacuantes y uno puede encontrar cuál es la mayor distancia de recorrido. Y curiosamente puede ver ocupantes que han caminado 300, 400 metros para salir del edificio cuando las salidas estaban en promedio de 60, 80 metros. Entonces es interesante cómo aparentemente una persona que podría haber caminado 60 metros termina caminando 400 metros. Exactamente lo mismo que pasa cuando uno usa el Waze y toma rutas largas para llegar más rápido. Llega más rápido pero recorre más camino. Tampoco se toma en cuenta la interacción de todos los componentes del edificio y cómo esta interacción afecta el nivel de uso con gestión de las salidas. Es decir, nosotros estamos calculando de manera independiente, si se dan cuenta, en este gráfico, de manera independiente cada salida, le asignamos un número de ocupantes. Pero estos cálculos son independientes, no están integrados. Es decir, estas 1000 personas están siendo calculadas como si estuvieran ellas solas, independientes de 5000. Y estas 13 personas también son independientes de las 5000. Pero en la realidad no es así. En la realidad todo este sistema está integrado. Entonces, asumir que cada cálculo es independiente y no es un cálculo integrado, está dejando de evaluar el conjunto del sistema de evacuación como un único elemento, como un engranaje completo. Esa es una gran limitación que tiene este modelo de evacuación y vamos a ver las diferencias enormes que se dan en los cálculos integrados con respecto a los cálculos hidráulicos. ¿Quiere decir que el sistema hidráulico no funciona? No. El sistema hidráulico, con todas sus limitaciones, sirve como medio de referencia y además en instalaciones no tan complejas es muy, muy efectivo. ¿Sí? En instalaciones que tienen un par de escaleras o una sola escalera, es muy efectivo, sobre todo cuando no hay tantas salidas. Pero un sistema como esta edificación que estamos viendo, que tiene 11 salidas, es imposible evaluarlo con este método. No obstante, para efectos de enseñanza, yo les he dejado, lo he hecho para este proyecto, pero únicamente para saber qué tan limitado puede ser. Entonces vamos a ver las diferencias que me dan los resultados para lo mismo con los métodos basados
en software o con métodos más complejos de cálculo. Ya no nos va a dar 16 minutos, por ejemplo, ¿no? O estos 16 minutos o 15 minutos promedio para que se evacúe toda la edificación. Finalmente, los datos demográficos también son variables relevantes en el análisis. Variables demográficas son las características de la población, ¿no? Por ejemplo, las genéticas de cada individuo, ¿no? La edad, el sexo, el género, la condición física, sus habilidades, sus discapacidades, su raza, su cultura. Para concluir la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de estas tipologías de ocupantes. Como bien sabemos, en esta edificación tenemos, es una edificación mercantil, educacional y residencial. Acá he hecho un análisis nuevamente en inglés sobre la capacidad de autopreservación, las características de los ocupantes. El primero, la capacidad de autopreservación, personas discapacitadas, físicamente impedidas, mentalmente impedidas, en edades mayores de edad o jóvenes, con estas variables que son bueno, normal y bajo. ¿Qué tanto nuestros ocupantes son considerados que superan esa variable, ¿no? Donde B es bueno, N es normal y donde G, good, es bueno, N es average, promedio, normal, y B es malo, ¿ya? Entonces, en términos de autopreservación o personas discapacitadas, podríamos decir que en los tres ambientes podrían haber una cierta cantidad de personas discapacitadas, mayores o muy jóvenes, ¿no? En la zona mercantil, la población es variada. En la zona educativa, normalmente pueden haber físicamente personas discapacitadas y con mayor razón en la zona residencial. Entonces podríamos decir que normalmente se puede encontrar en la distribución de ocupantes que usan el edificio personas con ciertas discapacidades, en sillas de ruedas, bebés, niños, personas muy mayores, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la población, respecto a esto, ¿qué tan distribuidas están las instalaciones y si está bien balanceadas las salidas? En este aspecto, me parece que las tres partes de mi edificación tienen un buen balanceo, un mal balanceo de sus variables de población. La población está muy concentrada en una sola área, que es los primeros pisos del centro comercial. Y en la parte superior de la edificación hay pocas personas, que es la zona de vivienda. Entonces el balanceo es malo. Casi la mayoría de los ocupantes están en la zona mercantil y educacional. Y en la zona residencial muy pocos ocupantes. ¿Sí? Si regresamos a las tablas donde estaba mostrando la cantidad de ocupantes, se podía ver que había muchísimos ocupantes en los primeros pisos y muy pocos ocupantes abajo. Entonces, en ese aspecto, no había una muy buena distribución de ocupantes en esta edificación. Lo mismo sucede con las densidades. Las densidades en la zona mercantil y educacional son muy altas, o sea, en ese sentido son malas, y las densidades en la parte residencial eran buenas. Con respecto a la familiaridad de las personas con respecto a la edificación, ¿qué tanto la conocen? Obviamente la parte mercantil son gente, salvo los que venden en las tiendas, los ocupantes no conocen las edificaciones y no están familiarizados con ellas. Entonces son malos para poder identificar el espacio donde se encuentran las salidas de emergencia. La zona educativa se puede considerar normal porque son gente que normalmente va a estudiar todos los días, pero siempre hay nuevos estudiantes. Y en cambio la zona residencial es una zona muy buena donde la mayoría de ocupantes es familiar
está familiarizado con el edificio, salvo las visitas. Con respecto al nivel de alerta, que es otra palabra importante, el nivel de alerta de la zona mercantil y educacional siempre es bueno, porque son personas que normalmente están despiertas, con sus 4 sentidos o 5 sentidos. No sé, bueno, 4 sentidos. En cambio, en la zona residencial hay momentos en que el nivel de alerta es muy bajo. Por ejemplo, a medianoche, una evacuación nocturna, o personas que pueden dormir hasta tarde. La afiliación social. El comportamiento en una emergencia también es influenciado si uno está solo o en grupo. Algunas veces el grupo contribuye a un nivel de respuesta menor con respecto al fuego, porque vamos a ver unos videos, la afiliación social puede influenciar en que uno dude porque se siente más seguro al estar con un grupo. Y esa afiliación social se va a dar, va a ser buena en la zona residencial, donde todos se conocen, familias se conocen entre ellos y vecinos también. En la zona educativa también, pero en menor medida, es más normal, pero en la zona mercantil es muy mala, porque normalmente entre todos no se conocen, no hay ese nivel de familiaridad. Y eso tiene una gran influencia en aspectos que, bueno, que no se pueden evaluar ni siquiera, es más complicado de evaluar incluso de forma computacional, es muy complejo, pero sí es necesario mencionar. Finalmente, y para concluir con la clase del día de hoy, estar acompañado solo también es una variable importancia. El hecho de estar acompañado puede generar inhibición en la definición y el inicio de las acciones de evacuación. Una persona acompañada se siente más segura. Una señal ambigua de que hay un incendio, pero hay una duda, podría generar que personas que están acompañadas se vean más protegidas, ¿no? El hecho de estar juntos hace de que el nivel de respuesta eh, a lo que sucede pueda llegar a ser estar protegido. Sin embargo, cuando uno está solo, su respuesta a esa ambigüedad es menor porque se siente más inseguro y podría tomar decisiones de, de, de autoprotección más efectivas, ¿no? Entonces, en ese caso, en la zona mercantil podríamos decir que como hay muchas personas que podrían estar solas, que no es el caso de la parte educativa, donde no se sienten solos, o la residencial, podríamos decir que es mejor, es más buena la relación de esa relación de evacuación, ¿no? Ya que normalmente cuando uno actúa como grupo podría generar inhibición en el inicio de las acciones de evacuación. Entonces, estos aspectos psicológicos detrás de las personas, se ha escrito mucho, mucho sobre eso, van a influenciar en el análisis de evacuación. Y definitivamente no todos van a poder ser incorporados en mayor o menor medida. Pero una ingeniería basada en el desempeño, una ingeniería prestacional, tiene que de todas maneras incorporar estos aspectos y tienen que ser claramente estudiados. Parte de mi tesis ha sido estudiar estos aspectos en relación a estas tres tipos de edificaciones, mercantil, educacional y residencial, y esta matriz que estoy mostrando es parte de ese análisis a nivel cualitativo, ¿no? Bueno, regular y malo, pero también eso va a terminar siendo variables numéricas, ¿no? ¿Cuánto se demora una persona? ¿Cuántos minutos se demora en evacuar ante la señal de alarma? Si está sola o acompañada, si está en grupo, si está despierta o está dormida, si es familiar con el edificio, no está familiarizado con él,
qué decisión toma por dónde evacuar, cuánto influye la densidad de las personas en ese nivel de evacuación, cuánto influye la presencia de personas físicamente restringidas por la edad o por situaciones corporales desfavorables como personas discapacitadas, etc. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con este análisis y concluiremos con unos videos donde les mostraré cómo el comportamiento humano puede tener reacciones adversas a los estímulos de un incendio. Muchas gracias por escucharme, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.